bienvenidos. Bueno, vamos a ir comenzando, están más o menos todos unidos, así que vamos a ir comenzando el teórico de hoy, el primer teórico de la semana. Con respecto al resto de nuestras actividades, recuerden que esta semana, el día miércoles, a las 7 de la mañana, tienen su segundo parcialito. Tienen todo el material subido a la página. Preguntas, guías, tienen las clases, tienen los power, tienen material de lectura, los PDFs. Lo otro que le quería mencionar es que respecto a la segunda clase de esta semana, no todos los grupos van a tener su segunda clase esta semana. Yo a través del foro de avisos voy a indicar a quién le va a corresponder su segunda clase el día miércoles o jueves. Y los que no tengan esa segunda clase de teórico esta semana, lo van a tener la semana siguiente. Así que lo único que les pido es, por ahora, la primera clase para todos los grupos seguro, y presten atención si les va a corresponder tener o no esta semana su segunda clase, y si no, seguramente la van a tener la semana que viene. Nosotros la clase de hoy lo que vamos a hacer es tratar de terminar un poco las ideas estas de cómo responde el sistema inmune ante determinadas situaciones. Vimos la semana pasada cómo respondía el sistema inmune cuando lo que ingresaba era un patógeno con características intracelulares, y bueno, lo que hicimos fue teorizar sobre el ingreso de un virus a nuestro organismo. La idea de la clase de hoy es teorizar un poco cómo va a responder el sistema inmune cuando lo que ingresa a nuestro organismo es un patógeno extracelular, primero en el caso de que sea una bacteria, y luego vamos a ver qué pasa cuando lo que ingresa a nuestro organismo es un parásito, ¿sí? Siempre vamos a tener en cuenta algunas cuestiones fundamentales, ¿sí? Por ejemplo, si las bacterias, en vez de ser extracelulares, son intracelulares, las que nos enferman, seguramente el sistema inmune va a responder como lo vimos la semana pasada, cuando respondía frente a virus, ¿sí? Normalmente cuando los patógenos tienen un punto en común, esto de reproducirse a nivel intracelular, son importantes los CD8 citotóxicos, los natural killers, los interferones como respuesta química. Sin embargo, hoy cuando veamos bacterias extracelulares van a ver que hay otras cuestiones que están implicadas. Los temas que vienen a partir de ahora ya van a empezar a describir qué nos ocurre cuando el sistema inmune no se comporta de una manera adecuada. ¿Qué pasa cuando el sistema inmune, en vez de generar mecanismos de defensas, termina generando mecanismos que nos provocan daño? ¿Sí? Nosotros, a partir de la clase que viene, vamos a empezar a hablar de hipersensibilidades, situaciones en donde el sistema inmune está muy reactivo, y en esa hiperreactividad, en vez de generar mecanismos de defensa, como vamos a ver hoy, pueden terminar generando mecanismos de daño. Hasta hoy vamos a ver cómo nos defiende el sistema inmune. A partir de la clase que viene lo vamos a empezar a poner en evidencia en situaciones donde no nos defiende, sino nos termina provocando daño. ¿Sí? Ya van a ver de qué se trata la clase que viene. Pero bueno, hoy la idea es que compartamos un poco esto que les propongo, lo de respuesta inmune frente a bacterias extracelulares y frente a parásitos, ¿sí? Voy a abordar primero las bacterias extracelulares y hacia el final de la clase voy a abordar cómo se comporta el sistema inmune cuando aparecen los parásitos, ¿sí? Indudablemente, para abordar el tema con respecto a bacterias extracelulares, vamos a empezar
por lo primero que se encuentra una bacteria cuando intenta invadir nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo primero que se encuentra? Se encuentra con la inmunidad innata, ¿sí? Un segundito, estoy leyendo algo que me pusieron en el chat. Bueno, Lucas, con respecto a lo que estás planteando, en general nosotros vamos a describir los receptores tipo NOT como los que reconocen genoma viral a nivel citoplasmático y forman los inflamosomas. Si vos querés caracterizarlo como subtipos, podés hacerlo. A mí me interesa que reconozcas a los tipo NOT como otro subtipo de todos los receptores intracelulares que tenemos, que tienen la capacidad de reconocer PAMPs y DAMPs citoplasmáticos, y a partir del reconocimiento de PAMPs y DAMPs que favorecen la formación de citoquinas proinflamatorias y de interferones. No me interesa que vayas tan en lo profundo. Si querés hacerlo, hacelo y especifica cuáles son los subtipos en particular. Hay subtipos, ¿sí? Pero como que los menciones como una generalidad. Nosotros para infecciones virales fundamentalmente vamos a necesitar esos subgrupos, los que forman inflamosomas y los que favorecen la formación de citoquinas proinflamatorias y de interferones. Bueno, volviendo a la clase de hoy, cuando tenemos bacterias extracelulares, tenemos que repasar primero cuáles son los mecanismos de la inmunidad innata que van a aparecer. Y ahí lo que primero tenemos que recordar es que la piel y los epitelios que recubren el aparato respiratorio, digestivo y genitourinario eran nuestra primera barrera, y en este caso la vamos a denominar primera barrera frente a las bacterias. Eran barreras tanto físicas como químicas, porque tenían componentes físicos que los transformaban en barrera e impedían el ingreso de bacterias, y tenían mecanismos químicos que también los transformaban en barreras, y eran, desde ese punto de vista, sustancias químicas que iban a impedir el ingreso de bacterias. Vayamos primero por las barreras físicas, ¿sí? Con respecto a las barreras físicas, en el caso de la piel, a ver si se acuerdan, yo se los voy a ir describiendo. Nosotros hablábamos de un epitelio estratificado, escamoso, donde las células superficiales se iban descamando. De esa manera, cualquier bacteria que pueda adherirse a las células superficiales se iban a perder, iban a ser incapaces de colonizar la piel. Además, tenían una cubierta de queratina que hacían bastante impermeable esa superficie, ¿sí? Ya cuando pasamos a la mucosa, a las células mucosas, encontramos otras características que las vuelven barreras físicas. Bueno, siempre la integridad del epitelio como principal componente de la barrera. Después, en el tracto gastrointestinal, recordar que había células columnares no ciliadas, pero que participaban de un proceso complejo que era el peristaltismo. A través del peristaltismo lo que hacíamos era constantemente transportar en sentido oral, anal, a las sustancias, y de esa manera las bacterias siempre estaban siendo tratadas de ser enviadas hacia la parte final del intestino para ser eliminadas por la materia fecal al exterior. Ese peristaltismo también iba a impedir que las bacterias se adhieran a los epitelios mucosos, justamente porque
el peristaltismo iba a provocar un desplazamiento, un constante transporte de todo lo que esté en la luz intestinal. En el caso de la tráquea encontramos células columnares que tenían cilios. Los cilios lo que hacían era barrer el contenido de la luz de las vías aéreas hacia la nasofaringe para volcar todo el contenido en el aparato digestivo y que eso llegue al estómago para que el ácido clorhídrico lo termine eliminando. Y bueno, esos cilios, al estar en constante movimiento, impedían también la colonización de bacterias. En la nasofaringe tenemos células que secretaban sustancias como lágrimas, saliva, moco, sudoración. Estas sustancias podían tener estas secreciones, podían tener sustancias químicas. En el caso de la lágrima podemos tener IgA secretoria. En el caso de la saliva podríamos tener lisozima, sustancias que vamos a ver ahora que tienen la particularidad de o provocar la muerte de las bacterias o evitar que estas bacterias se puedan unir a la superficie del epitelio mucoso. Tenemos células secretoras a lo largo de la mucosa que, como dije, van a liberar diferentes sustancias. Hablemos de ácido clorhídrico, lactoferrina, mucus, todos como elementos químicos sosteniendo esa barrera que implica el epitelio mucoso. Si vamos a los componentes químicos, que son estas secreciones que estoy mencionando, estamos acá. Por ejemplo, desde la piel tenemos las glándulas sudoríparas y sebáceas que tienen una secreción muy ácida. Esa secreción ácida genera un ambiente a nivel de la piel bastante inhóspito, bastante poco adecuado para la multiplicación de bacterias. Eso hace que las bacterias pierdan de alguna manera la afinidad por multiplicarse sobre la piel debido a estas características. En el caso de las glándulas parietales del estómago tengo la secreción de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico lo que va a provocar es justamente la muerte de un gran número de patógenos que no soportan ese pH tan bajo, sobre todo patógenos que han sido volcados desde la luz del epitelio respiratorio por las células ciliadas al epitelio digestivo o directamente al tracto digestivo, o directamente bacterias que han ingresado por el tracto digestivo y así han sido volcadas a la luz del estómago. A lo largo de todos los epitelios mucosos tenemos glándulas secretorias, dijimos. Estas pueden liberar, pueden liberar sustancias que las vamos a considerar antimicrobianas, porque debido a sus características lo que hacen es provocar la muerte de bacterias. Ahí tenemos las defensinas y las catelicidinas. Estas defensinas y catelicidinas son proteínas que quedan embebidas en el mucus que suele recubrir los epitelios. La función de las defensinas y de las catelicidinas es provocar alteraciones en la membrana de las bacterias, en la membrana externa de las bacterias y causarles la muerte por la lisis osmótica. Al provocarles alteraciones en la membrana va a empezar a ingresar agua al interior de la bacteria y la consecuencia es la lisis osmótica de esa bacteria. También tenemos secreciones de lisozima. La lisozima es una enzima que tiene funciones muy semejantes. Fundamentalmente actúa sobre el péptido glicano de algunas bacterias en particular, alterando su estructura
y con esto alterando las propiedades de la membrana de la bacteria. Después aparecía, a ver si recuerdan ustedes, la lactoferrina. Yo mencioné la lactoferrina como una sustancia que tenía la particularidad de secuestrar hierro. De esa manera, secuestrando hierro, lo que hacía la lactoferrina era impedir la reproducción de algunas bacterias que usaban el hierro como un nutriente. Sin embargo, se sabe que también la lactoferrina participa en la modificación de las paredes externas de algunas bacterias, modificando sus propiedades, situaciones que terminan llevando a la muerte de esas bacterias. También recordar que las células de esos epitelios mucosos tienen receptores RRPs, esos receptores que nosotros mencionamos como receptores de la inmunidad innata, receptores que pueden reconocer la presencia de PAMPs, y a partir del reconocimiento de los PAMPs pueden empezar a liberar citoquinas y quimiosinas que van a favorecer la formación de un foco inflamatorio, que es una de las características que tiene la inmunidad innata en este tipo de respuesta inmune. Por otro lado, los linfocitos B del tejido linfoide asociado a las mucosas sintetizaban y liberaban IgA secretoria, que tenía la particularidad de poder atravesar ese epitelio mucoso y ser volcado hacia la luz. De esa manera encontramos esta IgA secretoria, que es un anticuerpo que tiene la particularidad de poder bloquear ya sea bacterias o sus toxinas para evitar que las bacterias, en el caso de las bacterias, se adhieran a los epitelios mucosos, y en el caso de las toxinas las bloquea para que no tengan una acción sobre también las células del epitelio mucoso. Otra de las cosas que podemos nombrar son las células de Globet a nivel del epitelio intestinal, fundamentalmente, que secretaban mucus. Recuerden que el mucus es una sustancia viscoelástica. Esa sustancia viscoelástica tiene la particularidad de impermeabilizar, proteger el epitelio mucoso, pero también adherir a aquellas bacterias que quieran asociarse o unirse al epitelio mucoso. Y bueno, como ese mucus está en una constante renovación, cada vez que renovamos o lo vamos eliminando, junto con el mucus se eliminan todas aquellas bacterias que pudieron quedar adheridas. Además, recordar que en piel y mucosa tenemos una flora normal que convive con nuestras células. Esta flora normal pueden secretar sustancias microbiocidas y microbiostáticas, sustancias que pueden o producir la muerte de bacterias o evitar que se multipliquen. Recuerden que la flora normal se caracterizaba por consumir la mayor parte de los nutrientes, de modo que no dejaba nutrientes disponibles para los agentes patógenos. Además, también tenía la particularidad de, ocupar los receptores celulares que por ahí tenía ese epitelio disponible, esas proteínas en la superficie del epitelio que podían estar disponibles para que se adhieran bacterias. Y bueno, al ocupar esos receptores evitamos la adhesión de bacterias sobre ese epitelio gracias a esta flora normal. Bien, si se acuerdan de todo esto, indudablemente en las bacterias extracelulares esto vuelve a cobrar importancia. Vuelven a ser elementos relevantes. Por ahí en la respuesta frente a virus no era tan importante porque los virus tenían en general siempre estrategias para sobrepasar estos mecanismos. Sin embargo, las bacterias extracelulares suelen ver afectada su capacidad de
digamos, internalización en nuestro cuerpo por estos factores, su capacidad de invasión está afectada por estos factores, por lo tanto, son factores que los voy a considerar importantes como mecanismo de defensa desde la inmunidad innata. Ahora bien, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar que estas barreras no sean suficientes, puede pasar que por diferentes mecanismos las bacterias puedan sobrepasar la piel y la mucosa, y en el caso en que las bacterias extracelulares sobrepasen la piel y la mucosa, lo que nosotros podemos ver es que por debajo de la piel y de la mucosa, aún tenemos componentes de la inmunidad innata que siguen pudiendo hacerle frente a estas bacterias para, en lo posible, eliminarlas. Y si no pueden eliminarlas, estos factores de la inmunidad innata que vamos a repasar ahora, por lo menos lo que van a intentar es contener a esas bacterias dentro de un foco inflamatorio, esperando que llegue la inmunidad adaptativa y pueda de alguna manera fortalecer a la respuesta de la inmunidad innata para la eliminación del patógeno. ¿Cómo hacemos para que los componentes de la inmunidad innata reconozcan la presencia de estas bacterias? ¿Cómo reconocen la presencia de estas bacterias? Y bueno, la estrategia empleada por las células de la inmunidad innata para reconocer bacterias se basa en tener diferentes receptores que pueden reconocer PAMs o DAMs, y a través de esos reconocimientos de PAMs o DAMs se va a hacer justamente la visualización o la identificación de esas bacterias que han, por ejemplo, atravesado piel y mucosas. Tenemos en los neutrófilos y en los macrófagos fundamentalmente un grupo importante de receptores, muchos de los cuales van a estimular la endocitosis. Vamos a ir viendo. Vamos a empezar por los receptores LAITOL. Estos en particular no favorecen la endocitosis de las bacterias identificadas. Podemos identificar bacterias según los componentes que tengan en su membrana externa. Podemos identificar bacterias por receptores LAITOL 1. Acuérdense que los 1 y los 6 normalmente estaban en forma heterodimérica con los receptores LAITOL 2. Son estos heterodímeros receptores LAITOL de membrana externa. También puedo reconocer bacterias, sobre todo las gram negativas, por receptores LAITOL 4, que son también receptores de membrana externa. Los receptores LAITOL 2 no solo reconocen lo mismo que los 1 y los 6, sino que también se encargan de reconocer bacterias gram positivas. Por su parte, el LAITOL 5 va a reconocer aquellas bacterias que tengan flagelo, que se movilicen por flagelo en nuestro organismo, porque reconoce la proteína principal de esos flagelos, que es la flagelina. Y pensando que muchas veces, dependiendo cómo se reconozca la bacteria, yo la puedo fagocitar, endocitar, dentro de las membranas de los endosomas. También tengo receptores LAITOL, que es el 9, que puede reconocer DNA bacteriano y de esa manera puede reconocer la presencia de bacterias que han sido internalizadas, por ejemplo, por una fagocitosis. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta que tienen o cuál es la respuesta que observamos cada vez que fundamentalmente los macrófagos reconocen a las bacterias por receptores de este tipo, receptores LAITOL? En general, la respuesta que observamos es que los macrófagos se activan y empiezan a liberar citoquinas proinflamatorias. Como citoquinas proinflamatorias vamos a reconocer al factor de necrosis tumoral alfa, a la interleuquina 1, a la interleuquina 6, a la interleuquina 8, que es una quimiosina, y a derivados lipídicos como prostaglandina, leucotrienos y factores activadores de plaqueta. O sea,
Si el reconocimiento de la bacteria se hace por este tipo de receptores, lo que empieza a aparecer son un sinnúmero de citoquinas proinflamatorias que en última instancia lo que van a favorecer es la formación del foco inflamatorio, ¿sí? Por el reconocimiento de bacterias a través de estos receptores, lo que vamos a realizar nosotros es, por ahora, la formación de un foco inflamatorio. Ustedes ya saben qué implica formar un foco inflamatorio. Lo vamos a repasar dentro de un ratito, pero implicaba eventos vasculares, celulares, que provocaban la migración de determinadas células hacia el sitio donde estaban las bacterias, células que iban a tratar de intentar ayudar a los macrófagos para la eliminación de estos agentes patógenos. Pero bueno, puede ser que en vez de usar receptores de Lactol para reconocer las bacterias, podamos usar receptores de lectina tipo C. Los receptores de lectina tipo C se caracterizan por ser receptores que fundamentalmente van a reconocer hidratos de carbono en la superficie de las bacterias. Y una vez que una célula, a través de los receptores de lectina tipo C, reconoce hidratos de carbono, lo que hacen o los efectos que se observan es la internalización de los microorganismos reconocidos o la activación de vías de señalización para la síntesis de citoquinas y quimiosinas proinflamatorias. Recordar que en el caso de los receptores de lectina tipo C existían dos grandes grupos de receptores de lectina tipo C. Estaban los receptores de lectina tipo C de membrana, estaban expresados en la membrana externa de fundamentalmente células de la inmunidad innata, más que nada macrófagos, monocitos, neutrófilos, células dendríticas, ¿sí? Pero también teníamos unas proteínas solubles que pertenecían a esta gran familia, se llamaban RRP solubles, ¿sí? Que como función fundamental tenían la de marcar los agentes patógenos y a partir de la marcación podían favorecer su fagocitosis o activar el sistema del complemento. Pero empezando primero por los receptores de membrana, quiero contarle que los receptores de membrana lo que hacen es, cuando reconocen una bacteria, lo que estimulan es la fagocitosis de esa bacteria y la liberación de mediadores proinflamatorios, ¿sí? Ahí tenemos los receptores de manosa, que reconocen fundamentalmente moléculas de manosa en la superficie de algunas bacterias. Después tenemos los receptores DC-SIGN. Estos receptores DC-SIGN van a reconocer manosa o fucosa, son receptores que fundamentalmente los tienen las células dendríticas, y así las células dendríticas reconocen bacterias, las endocitan, las procesan y las presentan por complejo de clase 2, y esto favorece su migración hacia los órganos linfoides secundarios. También tenemos los receptores de dectina tipo 1. Estos receptores de dectina tipo 1 reconocen beta-glucanos de algunas bacterias y están presentes en macrófagos. Fundamentalmente lo que hacen es favorecer la fagocitosis por parte de los macrófagos de las bacterias que han sido reconocidas. Los mismos que el receptor de Langerina. Este receptor fundamentalmente está en las células de Langerhans de la piel, que son una especie de células dendríticas, son de la misma familia. Van a reconocer manosa, que está disponible sobre algunas bacterias, y eso va a favorecer la fagocitosis de las bacterias por parte de las células de Langerhans, y bueno, su activación,
y la liberación de citoquinas proinflamatorias. En el caso de los solubles, dijimos que son proteínas, sustancias, en su mayoría están sintetizadas por el hígado y su síntesis se ve favorecida cuando en un proceso inflamatorio aumentan los niveles de interleuquina 6. La interleuquina 6 es una citoquina proinflamatoria liberada fundamentalmente por macrófagos y mastocitos activados. Esta interleuquina 6 tenía la función de estimular el hepatocito para la liberación de reactantes de fase aguda, y entre los reactantes de fase aguda que libera en mayor cantidad frente a la interleuquina 6, el hepatocito, aparecen estos RRP solubles. Dentro de este grupo tenemos las colectinas. Dentro del grupo de las colectinas están las lectinas de unión amanosa, que son de síntesis hepáticas y las podemos encontrar en líquidos biológicos. Estas lectinas de unión amanosa justamente tienen la particularidad de ser proteínas solubles en líquidos biológicos que reconocen manosas sobre la superficie de una bacteria. Al reconocer la manosa se unen a la superficie de esa bacteria, la opsonizan, la marcan para que los fagocitos la puedan identificar, pero también la marcan para poder activar, por ejemplo, la vía de las lectinas del complemento. Y ahí es el complemento donde el que va a tener una función fundamental en la eliminación de esas bacterias. Después, dentro de estas colectinas también tengo las proteínas surfactantes A y D. Son proteínas sintetizadas y secretadas por macrófagos alveolares. Estos surfactantes normalmente los encontramos en los alvéolos, tienen una función fundamental para darle el poder tensioactivo, para que los alvéolos no colapsen. Sin embargo, también tienen la particularidad de ser opsoninas solubles que pueden identificar bacterias que puedan intentar ingresar a través de los alvéolos y se lo marcan para que los macrófagos alveolares las puedan reconocer y las puedan fagocitar a esas bacterias. Después tenemos la proteína C reactiva y las ficolinas H y L, que son fundamentalmente reactantes de fase aguda liberadas por el hepatocito hacia los líquidos biológicos. Son liberadas por el hepatocito en mayor cantidad en respuesta a un proceso inflamatorio, en respuesta a la interleuquina 6. Se consideran reactantes de fase agudo, yo los puedo medir y cuando están aumentadas en nuestro organismo me dan una idea de que está presente un foco inflamatorio. Ambas tienen la capacidad de unirse a residuos de hidratos de carbono, opsonizar patógenos en líquidos biológicos, marcarlos para que los fagocitos la puedan reconocer, pero también pueden activar al complemento para que sea este el responsable de causarle la muerte a las bacterias, ¿sí? ¿Cómo más puedo reconocer? Bueno, acá hay un ejemplo de cómo actúan estas proteínas RRP solubles uniéndose a la superficie de un patógeno y opsonizándolo. Bueno, ¿qué otros receptores pueden aparecer para poner en evidencia la presencia de las bacterias? Los receptores scavenger, que los hemos mencionado alguna vez, son receptores basureros que fundamentalmente están presentes en la membrana de macrófagos y reconocen PAMs y DAMs. En este caso van a reconocer las bacterias, algún componente bacteriano, generalmente el peptidoglicano, es el que reconocen con mayor facilidad. Después tengo estos receptores para péptidos formilados, también son receptores que reconocen RRPs. Y tenemos los receptores para opsonina, que también están
en las células de la inmunidad innata, fundamentalmente los fagocitos, y que a través de esas opsoninas también pueden ser reconocidas las bacterias que están marcadas por opsoninas, obviamente, ¿sí? ¿Qué pasa cuando por cualquiera de estos últimos receptores reconocemos a bacterias? Y bueno, se van a producir citoquinas y quimiosinas proinflamatorias, se va a favorecer la fagocitosis, van a aparecer radicales libres, van a liberarse el contenido interno de los gránulos de los macrófagos o monocitos. En síntesis, lo que va a aparecer es un foco inflamatorio que va a tratar de o eliminar a la bacteria que acaba de ingresar o por lo menos contenerla hasta que llegue la inmunidad adaptativa y pueda colaborar con esta inmunidad innata. Sin embargo, tengo un componente fundamental de la inmunidad innata, que es el sistema del complemento. El sistema del complemento es de muchísima utilidad en la respuesta inmune frente a bacterias. Acá va a ser fundamental la acción del sistema del complemento. El sistema del complemento se puede activar por una vía alterna o alternativa. Era la situación donde los fragmentos de C3b, recuerden que la proteína C3 se fragmenta de manera constante en nuestro organismo, de manera espontánea. Cuando se fragmenta C3, se pueden formar fragmentos de C3b que tienen la capacidad de reconocer superficies bacterianas, superficies pobres en ácido siálico. Lo que hacía el C3b al reconocer la superficie bacteriana era unirse, asociado por los factores B, los factores D y la properdina. Eran tres elementos que normalmente se asociaban junto con el C3b a la superficie de la bacteria. Si ustedes recuerdan, el factor D era una serinoproteasa y fragmentaba al factor B en BB y BA. El fragmento de mayor tamaño, BB, permanecía adherido, asociado a C3b y asociada a la properdina, formando la convertasa de C3. Esa convertasa de C3 iba a fragmentar mayor cantidad de C3, provocando un mayor depósito de C3b sobre la superficie de la bacteria que ha sido identificada. Ese mayor depósito de C3b forma la convertasa de C5, que, como ustedes bien saben, fragmentaba C5, formaba C5a, que era una anafilotoxina y una quimiosina, y C5b, que desencadenaba la formación del poro de ataque lítico a la membrana, en este caso sobre la superficie de la bacteria. Sin embargo, la activación del complemento no solo se puede dar de manera alterna, podemos quizás frente al ingreso de una bacteria activar el complemento por vía clásica. Lo que necesitaríamos en ese caso es que hayamos tomado contacto previo con esa bacteria para tener anticuerpos preformados frente a esa bacteria. Si tenemos anticuerpos preformados frente a esa bacteria, los anticuerpos se van a unir a la bacteria, van a activar a la proteína C1. Recuerden que C1 estaba conformada por C1Q, C1R, C1S. C1S era una serinoproteasa que me fragmentaba C2 y C4. Los fragmentos de C2 y C4 se iban a asociar, iban a formar una convertasa de C3. Esa convertasa de C3 iba a fragmentar C3 y la asociación de C3b iba a formar la convertasa de C5 que fragmentaba C5, formaba C5b con funciones quimiosinas y anafilotoxinas y C5a, perdón, con funciones quimiosinas y anafilotoxinas, y C5b que tenía la función de
generar la formación del poro de ataque lítico de la membrana, proceso por el cual podemos eliminar directamente a esta bacteria. Y la última posibilidad es la activación del complemento por las vías de las lectinas. Acá ustedes necesitan RRP solubles como las lectinas de unión amanosa, que van a reconocer manosas sobre la superficie del microorganismo y de esa manera iban a activar serinoproteasas citoplasmáticas. Esas serinoproteasas citoplasmáticas activadas iban a fragmentar C2 y C4, formando primero una convertasa de C3, después se formaba la convertasa de C5 y de esa manera llegábamos a todas las funciones que podía tener el sistema del complemento. O sea, en este caso, cuando tenemos una bacteria extracelular, al complemento lo podemos activar por tres maneras diferentes, por una vía clásica, por una vía de las lectinas, por una vía alterna, pero independientemente cómo se active el complemento frente a estas bacterias extracelulares, siempre vamos a tener la misma respuesta biológica. Se van a formar fragmentos con actividad proinflamatoria, que son el C3A y C5A, que son quimiosinas y anafilotoxinas. Se van a formar fragmentos de C3B, que son opsoninas, y se va a formar el poro de ataque lítico a la membrana, que son mecanismos que permiten directamente la muerte del agente patógeno. O sea, cuando una bacteria extracelular atraviesa piel o mucosa, no solo es reconocida por células de la inmunidad innata a través de los receptores que yo les nombré, sino que también va a ser reconocida por las proteínas del complemento, quienes se van a activar y van a generar estas acciones que yo les acabo de mencionar. Recuerden que las anafilotoxinas C3A y C5A van a activar en ese proceso a los mastocitos. Los mastocitos van, en primer lugar, a liberar el contenido de sus gránulos, que fundamentalmente tienen elementos vasoactivos, como la histamina, y también van a liberar eicosanoides, que los van a empezar a sintetizar inmediatamente, como los leucotrienos, las prostaglandinas, que también tienen funciones vasoactivas, y algunas horas más tarde van a sintetizar y liberar citoquinas proinflamatorias que de alguna manera van a fortalecer ese foco inflamatorio que se está formando en torno a la bacteria que acaba de ser descubierta, ¿sí? Recuerden que no solo van a participar los macrófagos, el sistema del complemento, los mastocitos, sino que también las células dendríticas van a ser importantes una vez que los patógenos están ahí en las mucosas o están intentando atravesar las mucosas, porque estas los van a reconocer a los patógenos fundamentalmente por receptores de membrana. Las células dendríticas van a fagocitar los patógenos, por lo tanto los van a procesar y presentar por complejos fundamentalmente de tipo 2, y así van a viajar a los órganos linfoides secundarios, donde van a hacer la presentación del antígeno. Mientras la célula dendrítica viaja al órgano linfoide secundario, el resto de las células de la inmunidad innata que quedaron en el sitio donde está la bacteria, dígase macrófagos, mastocitos, lo que van a desencadenar es la formación de un foco inflamatorio que tiene varias etapas, y esas etapas fundamentalmente están dirigidas y controladas por esas citoquinas proinflamatorias que nosotros acabamos de liberar tras el reconocimiento de la bacteria por diferentes receptores RRP. Repasemos cómo formábamos un foco inflamatorio, ¿sí? El foco inflamatorio tenía eventos vasculares que fundamentalmente eran la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular. Estos elementos o estos eventos vasculares eran fundamentalmente favorecidos por citoquinas proinflamatorias como la histamina,
la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? El óxido nítrico, ¿está? Esa vasodilatación y ese aumento de la permeabilidad vascular iba a provocar una mayor llegada de sangre al tejido donde ingresó la bacteria. Esa mayor llegada de sangre iba a traer una mayor cantidad de leucocitos a ese sitio, ¿sí? Recuerden a su vez que la médula ósea va a estar estimulada por estos reactantes de fase aguda, fundamentalmente por la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Por lo tanto, desde médula ósea ya se van a liberar más neutrófilos y monocitos a sangre para que lleguen con más rapidez y en mayor cantidad al tejido inflamado. El aumento de la permeabilidad vascular iba a provocar la salida de líquido desde el interior del vaso sanguíneo hacia el tejido periférico. Esto iba a producir una hemoconcentración, esto iba a producir una pérdida del flujo laminar, iba a producir una marginación de los leucocitos sanguíneos hacia la periferia del endotelio en el tejido donde quiero armar el foco inflamatorio. Una vez que yo producía la marginación, empezaban los eventos celulares, ¿sí? Les pido un segundito, chicos, denme un minuto para conectar la computadora porque se me está acabando la batería. Ya continuamos con la clase. Bueno, chicos, acá estoy para continuar. Estábamos en que, bueno, el ingreso de la bacteria, el hecho de que pueda atravesar piel y mucosas, hacía que algunas células de la inmunidad innata, como los macrófagos, lo puedan identificar, el sistema del complemento se podía activar, se activaban los mastocitos, se degranulaban, y esto empezaba a permitirnos que, por presencia de la bacteria en nuestros tejidos, se empieza a armar un foco inflamatorio. Recién yo les describí los eventos vasculares que iban a aparecer debido a esas sustancias vasoactivas liberadas por los mastocitos, por las propias células endoteliales, en el caso del óxido nítrico, o por los macrófagos. Una vez que los eventos vasculares se producían, se iniciaban los eventos celulares con la marginación de los leucocitos, el acercamiento hacia el endotelio de los leucocitos. El primer proceso que íbamos a observar era el rodamiento de los leucocitos sobre el epitelio.
Ese rodamiento era favorecido porque existían selectinas que podían estar en la superficie del leucocito o en la superficie de la célula endotelial, y esas selectinas se iban a unir de manera reversible hacia lumucinas. Esa unión reversible determinaba el rodamiento. Normalmente las selectinas no estaban expresadas, pero por ejemplo, en el caso de las selectinas E, que se expresaban sobre la superficie del endotelio, esa expresión se daba frente a la liberación de interleuquina 1 y de factor de necrosis tumoral de factor de necrosis tumoral alfa, que iban a favorecer la expresión de las selectinas E sobre el endotelio. También las selectinas P se podían expresar sobre el endotelio en respuesta a la histamina. Además, la presencia de quimiosinas como la interleuquina 8, el leucotrieno B4, secretado por macrófagos o por mastocitos activados. Lo que vamos a empezar a observar es que las integrinas, que eran otras moléculas de adhesión que estaban en la superficie de los leucocitos, ahora iban a empezar a tener afinidad por sus ligandos, que son las moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Acá tengo las integrinas que van a empezar a tener afinidad por las moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Este aumento de la afinidad de las integrinas por estas proteínas se producía en respuesta a las quimiosinas, y a su vez las proteínas de la superfamilia de las inmunoglobulinas se empezaban a expresar en el endotelio para interactuar con las integrinas en respuesta al factor de necrosis tumoral alfa y a la interleuquina 1, que aparecía como parte de las citoquinas proinflamatorias que liberaba el macrófago o liberaba el leucocito. Acá me preguntan, ¿la mayor afinidad de las integrinas también se puede dar por el factor activador de plaquetas? Sí, son las quimiosinas y el factor activador de plaquetas los que van a favorecer la mayor afinidad de las integrinas por estas proteínas que empiezan a aparecer en la superficie. ¿Qué característica tenía la unión de las integrinas con las moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas? La característica que tenía es que era una unión intensa, ¿sí? Eso provocaba el detenimiento del leucocito sobre la superficie del endotelio y la adhesión firme del leucocito a la superficie del endotelio. Cuando esa adhesión firme se producía, empezaba a producirse posteriormente la diapédesis, que implicaba justamente que el leucocito iba a empezar a aprovechar los espacios interendoteliales que habían quedado por el aumento de la permeabilidad vascular que producíamos como uno de los efectos para provocar la formación del foco inflamatorio. Acá, uniéndose con sus integrinas nuevamente a las proteínas de la superfamilia de las inmunoglobulinas, va a buscar atravesar estos espacios interendoteliales, así va a poder llegar el leucocito al tejido periférico. Una vez que llega al espacio endotelial, a la matriz extracelular, va a usar sus integrinas, pero ahora uniéndose a proteínas de matriz extracelular para desplazarse en el tejido, y ese desplazamiento, recuerden ustedes que era orientado fundamentalmente, ese desplazamiento era orientado fundamentalmente por justamente las quimiosinas, ¿sí? Era, favorecido ese desplazamiento por las quimiosinas. Bueno, una vez que el neutrófilo llegaba
al sitio donde estaban las bacterias por su desplazamiento en la matriz extracelular, lo que hacía era reconocer las bacterias. ¿Y cómo los reconocía? Usaba exactamente los mismos receptores que inicialmente pudieron usar los macrófagos o pudieron usar, por ejemplo, las células dendríticas, o sea, usar receptores RRPs, receptores para opsoninas, receptores Lightol, va a reconocer la bacteria y fundamentalmente por los Lightol y los scavenger, el reconocimiento por los Lightol, los scavenger o los receptores para opsoninas, lo que va a tratar de hacer cuando llega ahí el macrófago es fagocitar la bacteria. Una vez que la fagocita, va a volcar el contenido de sus gránulos dentro del fagosoma. Recuerden que en sus gránulos el neutrófilo tenía un montón de enzimas líticas. También puede volcar dentro del fagosoma radicales libres que puede empezar a fabricar porque va a sufrir un estallido oxidativo. Y bueno, a partir de ahí se degrada el agente patógeno y este agente patógeno degradado, esta bacteria, los residuos se liberan al exterior. Esta sería un poco la función de la llegada al neutrófilo, colaborar con los macrófagos fagocitando y matando las bacterias. Sabemos que no siempre se va a poder hacer. A veces, por ejemplo, las bacterias tienen un tamaño muy grande, entonces lo que tiene que hacer el neutrófilo es la trampa extracelular. Acá recuerden que él exocitaba el contenido de sus gránulos con su cromatina, con la cromatina envolvía a las bacterias y justamente ponía en contacto a los componentes de los gránulos con las bacterias envueltas en cromatinas y así tratar de que las enzimas líticas puedan provocar la muerte de las bacterias. Y si los macrófagos, los neutrófilos no pueden matar las bacterias, los que están ahí son digamos, el poro de ataque lítico de la membrana del complemento, que también está colaborando tratando de eliminar bacterias. A veces esto no es suficiente, a veces no alcanza con todo esto para causarle la muerte a las bacterias. Recuerden que para que se forme ese foco inflamatorio, que es fundamental, vean que ahora es fundamental el foco inflamatorio y suele ser, sí, bastante efectivo. Les cuento que en la mayoría de los casos es el foco inflamatorio el que termina provocando la eliminación de bacterias extracelulares. Ese foco inflamatorio está mediado por todos estos mediadores químicos, como los que provocan vasodilatación, los que aumentan la permeabilidad vascular, los que van a colaborar con la quimiotaxis y la activación de leucocitos. Pero recuerden que estos factores proinflamatorios no solo generan un cuadro local. Acuérdense que a nivel sistémico, por ejemplo, tenemos que se provoca la fiebre. Yo hoy les mencioné la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa como responsables de estimular en médula ósea la liberación de una mayor cantidad de leucocitos para que accedan al sitio inflamado. También les mencioné la interleuquina 6 junto con el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1 digamos en hígado, para provocar que el hígado libere más reactantes de fase aguda como los RRP solubles y de esa manera favorezca un poco la formación de o por lo menos la opsonización y el marcado de las bacterias. Recordar que siempre que se forma un foco inflamatorio hay daño a tejidos propios, que no lo podemos evitar, pero bueno, si la bacteria es eliminada, esa inflamación es aguda y el daño es de alguna manera autolimitado, pero a veces las bacterias muestran alguna dificultad en su eliminación. Vamos a ver a veces, por ejemplo, nos va a pasar
cuando veamos en clases posteriores que muchas veces los macrófagos pueden fagocitar las bacterias y las bacterias sobreviven dentro de los fagosomas o abandonan el fagosoma y se alojan en el citoplasma del macrófago, evitando que el macrófago lo elimine. Entonces, en estas circunstancias nos queda un macrófago con el patógeno internalizado y en esas circunstancias el proceso inflamatorio que podía haber sido agudo se transforma en un proceso inflamatorio crónico, pero bueno, eso ya lo vamos a charlar más adelante. Acá me preguntan en el chat interleuquina 1 y la 5 y las prostaglandinas. A ver, me estás mezclando algunas cuestiones. La interleuquina 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral. Y las prostaglandinas porque las tres primeras favorecen en hipotálamo. Sí, me parecía que era la 6, por eso te estaba leyendo ahí. La 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral alfa en hipotálamo favorecen la síntesis de prostaglandina E2, que es la que te actúa sobre el centro termorregulador y provoca fiebre, ¿sí? En hipotálamo. Estas tres actúan en hipotálamo y ahí favorecen la formación de prostaglandina E2 para la formación de fiebre. Sí, esa es la relación. Eso lo habíamos dado en la clase de inflamación, yo les había mencionado esa situación, ¿sí? Bueno, indudablemente parece ser bastante efectiva la inmunidad innata, sin embargo, necesitamos de igual manera ver qué hace la inmunidad adaptativa, ¿sí? Para que se active la inmunidad adaptativa necesitamos activar linfocitos T y linfocitos B. En el caso de la activación de linfocitos T, a ver un poquito acá me están preguntando algo por el chat. En el caso del rolling, sí lo podés plantear, que las citoquinas proinflamatorias te provocan esto, no está errado el concepto. Bueno, les decía, para activar la inmunidad adaptativa, para activar fundamentalmente linfocitos T en presencia de bacterias, lo que nosotros vamos a necesitar es que migren las células dendríticas. Ustedes ya saben que ella va a empezar a tener receptores para quimiosinas y de esa manera va a ser atraída por el órgano linfoide secundario, va a ingresar a la zona de linfocitos T en el órgano linfoide secundario. Fundamentalmente por las mismas quimiosinas se va a asociar a estos cordones de fibras o de células fibroblásticas. En esos mismos cordones de células fibroblásticas también atraídos por las quimiosinas van a estar los linfocitos T vírgenes. Y yo dije, fundamentalmente la célula presentadora va a endocitar la bacteria y la va a presentar por complejo de clase 2. Por lo tanto, los únicos linfocitos T que van a ser capaces de reconocer los péptidos bacterianos van a ser los linfocitos TCD4. Con los únicos que en estas circunstancias va a interactuar esta célula presentadora de antígenos, solamente con los TCD4. ¿Qué pasaba cuando interactuaba? Bueno, le va a mostrar el péptido, se van a unir integrinas a moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas en células presentadoras. Esto va a estabilizar la interacción de la célula T con la célula presentadora. Una vez que hay reconocimiento a través de la primer señal, que es TCR con el complejo mayor de clase 2, necesito la segunda señal entre el CD28 y el CD80-86 en la célula presentadora. La activación del CD28 por el CD80-86 va a hacer que este CD4 que se acaba de activar por las dos señales empieza a secretar tanto interleuquina 2 como receptores para interleuquina 2. La interleuquina 2 va a tener un efecto autocrino, va a actuar sobre los propios
linfocitos TCD4 que lo producen. Esto va a favorecer su mitosis, su proliferación, pero a su vez el CD28 también va a favorecer la expresión de una proteína antiapoptótica que se llama BIM, que va a promover la supervivencia de estos linfocitos CD4 que se han activado y en este momento están proliferando. El último paso sería la diferenciación a células efectoras. Recuerden que la diferenciación a células efectoras dependía fundamentalmente de qué citoquinas aparecían en el proceso de presentación. Acá tenemos 3 perfiles de linfocitos T que se pueden formar ante la presencia de la interleuquina 1, 6, 21, 23, sintetizado tanto por la célula presentadora como por los macrófagos que se han estimulado ante el descubrimiento de esta bacteria extracelular. Uno de los principales perfiles que se va a generar es un T helper 17. También aquellos linfocitos TCD4 que reconozcan con elevada afinidad el péptido bacteriano van a provocar que la célula presentadora de antígeno libere interleuquina 21 y de esa manera se van a formar T helper foliculares. Y también nos va a pasar, como dije, que algunos macrófagos pueden fagocitar las bacterias y estas bacterias van a mostrar cierta resistencia al ser eliminadas, y en esas condiciones, cuando encuentran dificultad para eliminar las bacterias, los macrófagos van a liberar interleuquina 12, que van a favorecer también la formación de un perfil T helper 1. ¿Para qué nos va a servir el T helper 17? El T helper 17, que se va a formar en el órgano linfoide secundario, va a abandonar ese tejido y se va a dirigir a la periferia donde está la bacteria, al tejido donde se encuentra la bacteria, y en ese sitio va a empezar a liberar 3 tipos de citoquinas fundamentalmente. Va a liberar interleuquina 17A, interleuquina 17F e interleuquina 22. Las 3 van a actuar sobre el epitelio mucoso, favoreciendo la producción de péptidos antimicrobianos, favoreciendo la producción de moco, de citoquinas inflamatorias, de quimiosinas, de metaloproteasa. Esto va a hacer que el epitelio mucoso se vuelva resistente a una invasión posterior de bacterias, que si hay bacterias todavía dando vueltas por ahí, no puedan ingresar, no puedan justamente traspasar ese epitelio mucoso. Después, por su parte, la interleuquina 17A y F en particular, lo que va a provocar es que se estimulen en médula ósea la producción de más neutrófilos para que aumente la neutrofilia sanguínea y la llegada de neutrófilos al foco inflamatorio. Va a favorecer el reclutamiento de neutrófilos en el sitio donde se está formando el foco inflamatorio. Va a ser una masiva infiltración tisular por parte de los neutrófilos, ¿sí? También la interleuquina 17A y F van a actuar sobre los macrófagos, haciendo que estos liberen más citoquinas y quimiosinas proinflamatorias, fortaleciendo ese foco inflamatorio. Por su parte, los T helper 1 que se puedan formar, que se van a formar en menos medida, lo que más se van a formar son T helper 17, pero también se van a diferenciar algunos T helper 1. Esos T helper 1 en el propio órgano linfoide secundario van a liberar interferón gamma, que como acción van a actuar sobre linfocitos B, promoviendo el switch isotípico hacia la formación de IgG, y a nivel periférico pueden actuar sobre macrófagos activados, provocando una activación que aumenta la muerte de los patógenos que están fagocitados y los estimula a que sigan secretando citoquinas proinflamatorias. En este caso,
No podemos decir que el interferón gamma va a actuar sobre natural killer y CD8, como dijimos la clase pasada, porque en el caso de las bacterias extracelulares, los natural killer y los CD8 no tienen ningún tipo de respuesta. Es más, no van a estar activados en estas condiciones. Por lo tanto, el interferón gamma que va a liberar el TGLPR1 solamente nos va a servir con esas funciones que yo les acabo de mencionar, ¿sí? Por su parte, dijimos que se iba a formar TG helper folicular. El TG helper folicular también se va a formar en el órgano linfoide secundario, fundamentalmente cuando la presentación de antígenos se dé en un contexto de elevada afinidad entre el TCR y el complejo mayor de clase 2, y ese TG helper folicular se va a quedar en el órgano linfoide secundario y su principal función en el órgano linfoide secundario es ayudar a generar la segunda señal de activación de los linfocitos B. También en los órganos linfoides secundarios frente a bacterias extracelulares se van a activar linfocitos B. Recuerden, tiene que llegar en este caso la bacteria en forma nativa hasta la zona de los folículos primarios en el órgano linfoide secundario. Los linfocitos B, a través de su BCR, van a reconocer las bacterias en forma nativa. Ese reconocimiento les va a dar la primera señal de activación. A partir de ahí el linfocito B va a endocitar la bacteria, la va a procesar, la va a presentar por un complejo mayor de clase 2 en su membrana, pero a la vez el linfocito B va a empezar a adquirir receptores para quimiosina que le van a permitir trasladarse hacia el límite entre lo que es el folículo primario y la región de los linfocitos T. En ese límite, entre lo que es el folículo primario y la región de los linfocitos T, estos linfocitos B van a buscar interaccionar con los T helper foliculares que se formaron, hace un momento se lo mencioné, que se iban a formar estos T helper foliculares. Ahí se va a liberar interleuquina 21 en grandes cantidades. Esta interleuquina 21 le va a dar a los linfocitos B la segunda señal de estimulación. Se van a transformar en centroblastos, van a comenzar a proliferar, y una vez que esos centroblastos, ahora ya no voy a tener un folículo linfoide primario, voy a tener un folículo linfoide secundario, cuando los centroblastos empiecen a proliferar, formando la zona interna, que la vamos a llamar centro germinal. Acá donde están proliferando los centroblastos se llama centro germinal, y esto ahora es un folículo linfoide secundario. Una vez que los centroblastos dejan de proliferar, algunos se diferencian directamente a células plasmáticas secretoras de IgM, y otros centroblastos se van a diferenciar a centrocitos que van a sufrir un switch isotípico y una hipermutación somática. Los centrocitos que realizan switch isotípico lo que hacen es modificar el fragmento génico que codifica la región constante de la cadena pesada de las inmunoglobulinas, reemplazan el fragmento mu o delta que se había expresado en el linfocito virgen maduro y que lo había logrado expresar durante la ontogenia, y ahora se cambia por otro gen diferente a estos genes. En este caso, el interferón gamma secretado por los TGLPR1 provocan un cambio de isotipo para que se forme fundamentalmente IgG en respuesta, cambia el gen constante alfa o el gen constante delta por el gen constante gamma, para que después estas células, cuando se transformen en células plasmáticas, puedan generar IgG. En el caso de la hipermutación somática, esto lo habíamos charlado,
Son mutaciones puntuales en los genes BDJ que codifican las regiones variables de las inmunoglobulinas o del BCR. Estas mutaciones ocurren durante procesos de mitosis que siguen sufriendo estos centrocitos. Una vez que pasan por esa mutación somática, estos centrocitos vuelven a poner a prueba sus BCRs. Nos vamos a encontrar que en el folículo linfoide secundario hay unas células dendríticas foliculares que dejan atrapadas a las bacterias en receptores para que estos linfocitos B, estos centrocitos que pasaron por la hipermutación somática, vuelvan a poner a prueba su BCR para ver si reconocen mejor al péptido bacteriano de lo que lo reconocían antes de la hipermutación somática. Dijimos que podían pasar dos cuestiones: que verdaderamente lo reconozca mejor luego de la hipermutación somática. En ese caso, el centrocito va a seguir recibiendo interleuquina 21 del T-helper folicular, que le va a dar sobrevida, y si no reconoce mejor a la bacteria o directamente la deja de reconocer después de la hipermutación somática, el centrocito deja de recibir esas señales de sobrevida por el T-helper folicular y se mueren por apoptosis. ¿Qué hacemos con los centrocitos que pasaron por el switch isotípico, pasaron por la hipermutación somática, sobrevivieron? ¿Qué hacemos? Directamente acá ahora ya lo diferenciamos en linfocitos B de memoria y células plasmáticas que ahora van a secretar IgG, ¿sí? IgG debido al cambio isotípico que provocó el interferón gamma. En este caso, en respuesta inmune frente a bacterias, se van a activar linfocitos B, T-helper dependientes, pero también se pueden activar linfocitos B, T independientes. La diferencia es que los T independientes son los B1, que se pueden activar en pleura y peritoneo, los BZM, que se van a activar en la zona externa, en la zona marginal del vaso, en la parte externa de la región de la pulpa blanca, y los linfocitos B2 que están en los folículos linfoides primarios, tanto del vaso como de los ganglios linfáticos. La otra diferencia es que los primeros, los T independientes, forman células plasmáticas secretoras de IgM de vida corta en el sitio donde se encuentran, y los linfocitos B2 van a formar, por un lado, células plasmáticas secretoras de IgM de vida corta, pero también pueden formar células plasmáticas secretoras de IgG de vida larga. ¿Cuáles van a ser las funciones de los anticuerpos frente a bacterias extracelulares? ¿Para qué me van a servir los anticuerpos frente a bacterias extracelulares? Bueno, fundamentalmente, neutralizar microorganismos y toxinas es una opción muy válida. En este caso, también opsonizar para que los fagocitos la puedan reconocer por receptores Fc gamma. Esto de la citotoxicidad dependiente de anticuerpos no es válido para, sobre todo involucrando natural killers, no es importante para bacterias extracelulares, sí podría ser si las bacterias son intracelulares. También pueden activar el complemento como vimos por la vía clásica. En ese caso, el complemento va a formar el poro de ataque lítico de la membrana, que puede provocar directamente la lisis de la bacteria. Además, podemos decir que se van a liberar sustancias proinflamatorias como las citoquinas, como las anafilotoxinas y las quimiosinas, que son C3A y C5A, y esto va a favorecer la formación del foco inflamatorio, que es fundamental para bacterias extracelulares, y se van a opsonizar las bacterias por C3b, que es fundamental para que los fagocitos la puedan reconocer. Entonces, en palabras simples, ¿qué tenemos frente a bacterias extracelulares? Tenemos como algo importante la inmunidad innata, que
o va a evitar el ingreso, y si no puede evitar el ingreso, lo que hace la inmunidad innata es formar un foco inflamatorio para causar la muerte de la bacteria extracelular o contenerla hasta que llegue la inmunidad adaptativa. Contenerla hasta que llegue la inmunidad adaptativa entre comillas, porque la inmunidad adaptativa solamente activa T helpers y linfocitos B. O sea, ¿qué me da la inmunidad adaptativa? T helpers que potencian el foco inflamatorio y anticuerpos que marcan para que los fagocitos puedan eliminar las bacterias. Más que eso, no me da la inmunidad adaptativa. O sea, es en última instancia el propio foco inflamatorio y el sistema del complemento los que en esta situación pueden hacerle frente adecuadamente a este tipo de patógenos y eliminarlos. La inmunidad adaptativa lo único que me da T helpers que potencian el foco inflamatorio y anticuerpos que marcan, opsonizan la bacteria. No tiene mecanismos efectores para causar muerte a la bacteria. Es la inmunidad innata la que en última instancia tiene mayor capacidad. ¿Sí? Bueno, vamos a ver brevemente lo que nos queda de tiempo, qué pasa con la respuesta inmune frente a parásitos. Voy a dejar de compartir pantalla porque quiero un segundito, quiero pedir. Necesito modificar algo acá. Un segundo y ya estoy con ustedes. Un segundo, tenía que modificar algo que se me pasó, pero ahora ya lo estoy haciendo. Ahí estoy. Ya comparto otra vez pantalla con ustedes. Acá me preguntan por el chat que han leído que el C5A es una anafilotoxina más importante que el C3A. Me preguntan cuál es la diferencia de estos actuando como anafilotoxina. Indudablemente el C5A tiene más afinidad con los receptores en los mastocitos que el C3A, y por eso el C5A sería una anafilotoxina más importante. Pero es válido que nombres C5A o C3A como activador de mastocitos de igual manera. ¿Está? No va a modificar mucho el concepto que vos puedas tener. Vamos a volver a compartir pantalla para hablar de los parásitos. Segundito. A ver, voy a llegar hasta parásitos de vuelta, tenganme un poquito de paciencia. Bueno, ahí estamos. ¿Ah? Con respecto a los parásitos, chicos, quiero que sepan que existen en general 3 tipos de parásitos que pueden afectarnos. Los protozoos, que son organismos microscópicos unicelulares. Los helmintos, que son organismos grandes, multicelulares y que a veces los podemos observar a simple vista. Y los ectoparásitos, que lo que hacen es, digamos, afectar piel. Son, por ejemplo, las garrapatas, las pulgas, los piojos, los ácaros. Y en ese, digamos, colonizan
esos tejidos que son la piel. Yo fundamentalmente voy a hablar de parásitos que pueden invadir nuestros tejidos, como los protozoos o los helmintos. La diferencia fundamental es el tamaño y la complejidad. Los protozoos son unicelulares, a veces se pueden comportar como extracelulares, a veces se van a comportar como intracelulares. En el caso que sean intracelulares, yo voy a usar los mecanismos de defensa que hablamos la clase pasada con respecto a los virus. Hoy, fundamentalmente, voy a hablar de protozoos que sean extracelulares. En el caso de los helmintos, por el tamaño que tienen, siempre son extracelulares. Hay algunas apreciaciones que tenemos que hacer con respecto a la inmunidad innata y a la inmunidad adaptativa, y en general hacemos la diferencia entre que si son protozoos o si son helmintos. Recuerden, los protozoos son unicelulares, microscópicos, los helmintos son multicelulares y macroscópicos. Lo que sí vimos, o lo que sí podemos decir, es que los helmintos y protozoos pueden activar la vía... el dengue es un virus, Ángel, con respecto a lo que me estás preguntando, es un virus, no es un parásito, ¿no? Bueno, lo que les decía, los helmintos y los protozoos pueden activar diferentes mecanismos de la inmunidad innata, sin embargo, no siempre estos mecanismos son efectivos. A veces se activan, pero no son mecanismos que puedan destruir los parásitos. Vamos a ir viendo algunos. Por ejemplo, es muy importante la fagocitosis, sobre todo frente a protozoos. Los fagocitos pueden endocitar los protozoos y destruirlos con el contenido de sus gránulos. Sin embargo, existen algunos parásitos que pueden resistir a su destrucción y se terminan multiplicando en el interior de algunos macrófagos. En el caso del reconocimiento, fundamentalmente el reconocimiento se hace por receptores LATOL de tipo 2 y de tipo 4. También podemos usar algunos receptores de lectina tipo C y los scavenger. En el caso de los helmintos, los macrófagos y los neutrófilos pueden secretar sobre ellos el contenido de sus gránulos. ¿Y por qué los macrófagos y neutrófilos secretan sobre los helmintos el contenido de sus gránulos? Porque por el tamaño de los helmintos normalmente es imposible la fagocitosis. ¿Está? Entonces vienen los macrófagos, los neutrófilos y vuelcan sus enzimas líticas y los radicales libres. ¿Cuál es el problema? Que normalmente los helmintos tienen paredes muy gruesas y no suelen ser afectados por el contenido de los gránulos de los macrófagos y de los neutrófilos. Se puede activar el complemento, por ejemplo, sobre las paredes de los helmintos. Sin embargo, en general no se puede formar el poro de ataque lítico a la membrana, por la complejidad que tiene esa membrana y por lo gruesa que suele ser. Así que tampoco me sirve el sistema del complemento frente a los helmintos. Si se trata de protozoos que son intracelulares, que invaden el interior de la célula, olvidémonos de todo lo que dije hasta acá y veamos qué pasaba en las infecciones por microorganismos intracelulares, que era como por ejemplo el mecanismo de infección por virus. Un ejemplo es el parásito de la toxoplasmosis, es intracelular y activa los mecanismos de CD8, natural killers, que eran semejantes a las infecciones virales. Así que en ese caso, cuando el protozoo es intracelular, hay que ver lo que pasaba en infecciones virales. Como respuesta inmuninnata son muy importantes los eosinófilos, pero los eosinófilos no reconocen de manera inmediata a los parásitos, sino que tiene que mediar la inmunidad adaptativa para que recién ahí los eosinófilos puedan realizar un reconocimiento adecuado de los parásitos. Ahora lo vamos a ver.
Como respuesta inmune adaptativa, vamos a ver que se van a activar fundamentalmente si son protozoos intracelulares, los T helper 1, y si son infecciones helmínticas, se van a activar fundamentalmente los T helper 2. Los T helper 2 van a tener una acción directa, que ya vamos a ver de qué se trata, y una acción indirecta sobre los linfocitos B, ya que van a modificar el switch isotípico, favoreciendo la producción de inmunoglobulina E. Como inmunidad adaptativa también se activan los linfocitos B, y la particularidad es que además de secretar IgM van a secretar IgE. En verdad, la IgM no es de utilidad en la infección por helmintos, sí va a ser de utilidad las IgEs que se van a formar. Yo dije que el T helper 2 era de mucha utilidad. El T helper 2, por ejemplo, va a liberar interleuquina 6 e interleuquina 4. A través de la interleuquina 6 y la interleuquina 4 va a favorecer el switch isotípico para que se generen células plasmáticas secretoras de IgE específicas contra los parásitos. A través de la interleuquina 4 y 5, en médula ósea va a favorecer la mayor formación de eosinófilos, y a nivel periférico la interleuquina 4 y 5 va a favorecer la llegada de los eosinófilos al tejido donde se encuentran los parásitos. Por la interleuquina 4 y 13 van a estimular los mastocitos, que van a liberar sustancias que favorecen el foco inflamatorio y también van a atraer los eosinófilos al sitio donde está el agente patógeno. Y bueno, una vez que llega el eosinófilo, lo que hace el eosinófilo es ser estimulado por sustancias liberadas por los mastocitos, reconocer al parásito por receptores Fc epsilon cuando el parásito está opsonizado por la inmunoglobulina E, y ante esa circunstancia el eosinófilo se activa y libera el contenido de sus gránulos. Si ustedes recuerdan lo que yo alguna vez a comienzo de todo este proceso mencioné sobre los eosinófilos, era que normalmente eran células que estaban en sangre, se formaban en médula ósea, salían de médula ósea maduras hacia sangre, podían pasar a epitelios mucosos como el respiratorio, digestivo y urinario, y fundamentalmente pasan cuando hay parásitos o tenemos una situación de hipersensibilidad de tipo 1, que lo vamos a ver la clase que viene. La característica fundamental de los eosinófilos es que se activan por receptores Fc epsilon, o sea, se activan cuando algo está opsonizado o marcado por inmunoglobulina E. ¿Qué hace un eosinófilo cuando se activa? Libera el contenido de sus gránulos. ¿Qué libera con esos gránulos? Libera enzimas como la peroxidasa del eosinófilo o la colagenasa del eosinófilo. Libera proteínas tóxicas como la proteína básica mayor, la proteína catiónica del eosinófilo y la neurotoxina derivada del eosinófilo. También puede liberar citoquinas como la 1, la 5 y el factor estimulador de crecimiento de granulocitos macrófagos, que van a favorecer en médula ósea una mayor producción de eosinófilos. Libera quimiosinas, libera mediadores lipídicos, pero fundamentalmente nos interesan estos primeros componentes de sus gránulos, las enzimas y las neurotoxinas. Son sustancias fundamentalmente lesivas contra parásitos helmintos. Son sustancias que pueden dañar la pared de helmintos y de esa manera le pueden provocar la muerte a este tipo de parásitos. Son las únicas células que tenemos para matar este tipo de patógenos, los parásitos helmintos, los que son macroscópicos. ¿Qué hacemos con los protozoos? En general son los fagocitos por fagocitosis que los van a eliminar. Pero en el caso de los helmintos necesitamos al eosinófilo, para eso sí o sí al T helper 2 para que favorezca la formación de IgE. Sin IgE el eosinófilo no reconoce el parásito.
O sea que tardamos un poquito en reconocer estos parásitos porque necesitamos que se active la inmunidad adaptativa, y recién ahí, ante la presencia de las IgEs, vamos a poder reconocer, los eosinófilos van a actuar, van a llegar al área y van a producir la destrucción. Los protozoos es más fácil porque los macrófagos los pueden destruir, porque son más pequeños. ¿Está? Bueno. Y llegamos hasta acá. ¿Está? Necesito un vaso de agua porque hablé 2 horas sin parar, pero bueno, gracias por el aguante. Todavía seguimos con todo esto, falta menos que antes, lo que les tiene que dar a ustedes la tranquilidad. Estamos prácticamente al final del camino, nos faltan unos 6 teóricos como mucho. Acá me preguntan qué pasa si los ectoparásitos ingresan al torrente sanguíneo. Nunca entran. Los ectoparásitos siempre colonizan la piel. Ahora, ¿los ectoparásitos pueden tener en su interior bacterias que ingresan a la sangre? Sí, señores. Es el caso de la garrapata, que puede estar infectada por bacterias y esas bacterias pueden ser internalizadas al torrente sanguíneo por las garrapatas. Ese es otro tema. ¿Sí? Bueno, ustedes de eso van a hablar mucho en microbiología. ¿Está? Yo acá les estoy dando las condiciones generales de cómo responde más o menos el sistema inmune ante estas diferentes situaciones. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta para hacer, algo que quieran que les vuelva a explicar. Yo les voy a subir el capítulo del libro. Les dije que íbamos a trabajar para respuesta inmune frente a patógenos intracelulares, extracelulares, parásitos. Íbamos a trabajar con el Findboy, ¿sí? Y bueno, también les voy a subir el PowerPoint para que lo tengan como información y la clase que trabajamos hoy, ¿sí? Acá me están preguntando si hay fármacos que auxilian nuestra acción inmunitaria. Obviamente siempre hay fármacos, tanto para bacterias, para virus, para parásitos. Yo no me voy a meter con los fármacos porque no es lo mío, lo van a ver en farmacología. Yo simplemente le doy lo fisiológico del sistema inmune que tenemos preparado para estas situaciones. Indudablemente, ¿son 100% efectivos lo que yo tengo preparado? No. Por algo nos enfermamos, ¿no es cierto? Por algo a veces los patógenos pueden sobrepasar nuestras defensas e invadir nuestros tejidos y causarnos enfermedades. Contra algunos patógenos tenemos más componentes de la inmunidad innata, contra otros tenemos más componentes de la inmunidad adaptativa. Todo depende de las características de ese agente patógeno. ¿Sí? Bueno, chicos, no sé si tienen alguna otra pregunta para hacer. Si no, de mi parte es todo lo que tengo para contarles. Les pido nuevamente, presten atención, a ver si les va a tocar tener teóricos segundo teóricos esta semana. Si no, su segundo teórico va a ser la semana que viene. Eso yo lo voy a informar como segundo teórico en, digamos, el foro de avisos. Así que voy a ir citando por comisiones para que empecemos a trabajar ahora con hipersensibilidad, que es el próximo tema. ¿Sí? Bueno, chicos, si no hay más preguntas, nos vemos la clase que viene. ¿Sí? Gracias por estar ahí, chicos. Cuídense. Hasta la próxima. Chau, chau.